Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de cosas buenas y por supuesto, lleno de chismes jugosos. Y hablando de chismes jugosos, prepárense porque hoy el tema es explosivo. Si el título de este vídeo les llamó la atención, y si son fans de las series turcas, o simplemente les gusta el drama y las sorpresas, entonces están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la noticia que sacudió al mundo del entretenimiento el 24 de septiembre de 2025, la noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo leyeron bien, Hande y Kerem. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué tanto revuelo? Prepárense para descubrirlo. Como saben, aquí en el canal nos dedicamos a mantenerlos informados sobre todo lo que sucede en el mundo de las celebridades, especialmente en el mundo de las series turcas que tanto nos apasionan. Y cuando una noticia de este calibre surge, simplemente no podemos ignorarla. Así que si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida y les aseguro que se van a divertir mucho. Y si ya son parte de la familia, muchas gracias por su apoyo constante. Pero antes de empezar a desglosar todo lo que pasó con Hande y Kerem, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ningún vídeo, ningún chisme, y estarán siempre al día con las últimas novedades. No se arrepentirán. Y ahora sí, manos a la obra. El 24 de septiembre de 2025, las redes sociales explotaron. Literalmente. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. ¿La razón? Una noticia inesperada, una bomba, un terremoto en el mundo del espectáculo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja favorita de muchos, la pareja que encendió la pantalla y el corazón de millones con su química en Love is in the Air, habían tomado caminos separados. Pero, esperen. No es tan sencillo. No es un simple "se acabó el amor". No. La noticia llegó acompañada de una serie de detalles, especulaciones y rumores que dejaron a todos con la boca abierta. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Para entender bien lo que pasó, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos cómo se conocieron Hande y Kerem. Fue en el set de Love is in the Air, una serie que, como saben, conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable. Se miraban, se reían, se entendían con solo una mirada. Y esa magia, esa conexión, trascendió la pantalla. Los rumores de romance comenzaron a surgir rápidamente. Los fans, por supuesto, estaban fascinados. Querían que esa chispa fuera real, querían que el amor de Serkan y Eda fuera también el amor de Hande y Kerem en la vida real. Y para su alegría parecía que lo era. Después de meses de especulaciones, fotografías juntos, comentarios coquetos en redes sociales, finalmente confirmaron su relación. Y a partir de ese momento se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento. Nos regalaban momentos de ensueño, viajes románticos, declaraciones de amor públicas, fotos hermosas. Eran la envidia de muchos y la inspiración de otros. Parecían perfectos, felices, inseparables. Y por eso, la noticia de su separación fue un golpe muy duro para sus fans. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Aquí es donde la historia se pone un poco más complicada. Las fuentes oficiales, por supuesto, fueron escasas. Generalmente las celebridades optan por comunicados breves, genéricos, que no revelan muchos detalles. En este caso el comunicado fue algo así como: Hande Erçel y Kerem Bürsin han decidido tomar caminos separados. Solicitan privacidad y respeto en este momento. Ya está. Eso es todo. Información muy útil, ¿verdad? Pero como buenos detectives del chisme que somos, empezamos a buscar pistas, a analizar cada palabra, cada gesto, cada like y comentario en redes sociales. Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Una de las teorías más populares, y que tomó fuerza en las redes sociales, apuntaba a diferencias en sus agendas y prioridades. Kerem, conocido por ser un actor muy comprometido con su trabajo y con ambiciones internacionales, podría haber estado más enfocado en proyectos profesionales y en expandir su carrera en el extranjero. Su sueño de Hollywood, ese que tanto mencionaba en entrevistas, parecía cada vez más cerca. Hande, por otro lado, también tenía sus proyectos, pero se rumorea que su familia y su vida personal eran una prioridad mayor.
Sus padres y especialmente su hermana, Gamze, eran muy importantes para ella. Las largas distancias, los viajes constantes, la presión de la fama, todo esto pudo haber desgastado la relación. Imaginemos la situación: Kerem inmerso en rodajes en diferentes países, conociendo nuevos compañeros de trabajo, asistiendo a eventos internacionales, y Hande en Estambul, dividida entre sus propios compromisos profesionales y la necesidad de mantener una relación a distancia. Las llamadas, los videollamadas, los pocos encuentros. Era suficiente para mantener viva la llama del amor. Era suficiente para superar las diferencias de idioma, de cultura, de horarios. Los fans especulaban sobre la posibilidad de que Kerem, quizás, no estuviera tan presente como Hande necesitaba. O al revés, que Hande quizás no entendía la ambición de Kerem por alcanzar nuevas metas profesionales. Esta teoría se alimentó aún más cuando, en entrevistas posteriores a la separación, tanto Hande como Kerem mencionaron, de forma sutil, la importancia de encontrar un equilibrio entre la vida personal y profesional. Hande, por ejemplo, habló sobre la necesidad de priorizar el bienestar emocional y de tomar decisiones que nos hagan felices. Kerem, por su parte, destacó la importancia de estar en sintonía con uno mismo y de no descuidar las relaciones importantes. Palabras que, analizadas con lupa, parecían confirmar que las diferencias en sus prioridades habían sido un factor clave en la ruptura. Otra teoría, un poco más dramática y alimentada por algunos medios de comunicación, hablaba de infidelidad. No hay pruebas concretas que respalden esta afirmación, pero los rumores siempre están a la orden del día en el mundo de las celebridades. Se mencionaron nombres, se especuló sobre encuentros secretos. Pero insisto, todo esto son solo rumores, y no podemos tomarlos como verdades absolutas. La prensa del corazón, siempre ávida de sensacionalismo, no tardó en lanzar acusaciones y especulaciones. Se mencionaron nombres de actrices, modelos y personalidades del mundo del espectáculo con las que supuestamente Kerem había sido visto. Y por supuesto, las redes sociales explotaron. Los fans de Hande especialmente se sintieron traicionados y decepcionados. Comenzaron a analizar cada foto, cada vídeo, buscando cualquier pista que confirmara sus sospechas. Se crearon grupos de discusión en plataformas como Twitter e Instagram, donde se compartían teorías y se debatía sobre la veracidad de los rumores. Algunos fans defendían a Kerem, argumentando que eran simples chismes malintencionados. Otros, en cambio, se mostraban más escépticos, alimentando la idea de que la infidelidad era la verdadera causa de la separación. Pero, ¿qué hay de Hande? ¿También fue víctima de rumores de infidelidad? La respuesta es sí. Aunque en menor medida, también se mencionaron nombres de hombres con los que Hande, supuestamente, había tenido encuentros. Pero a diferencia de los rumores sobre Kerem, estos no tuvieron tanta repercusión. Quizás porque la imagen de Hande, siempre impecable y discreta, no se prestaba tanto a este tipo de especulaciones. O quizás porque simplemente los medios de comunicación prefirieron enfocarse en el supuesto villano de la historia, en este caso Kerem. Lo que sí es cierto es que poco después de la noticia de la separación, comenzaron a circular rumores sobre las nuevas relaciones de ambos. Hande fue vinculada sentimentalmente con el empresario, un hombre de negocios turco con una importante fortuna. Los rumores indicaban que Hande y Mehmet habían sido vistos juntos en varias ocasiones, disfrutando de cenas románticas y escapadas de fin de semana. La reacción de los fans fue mixta. Algunos se alegraron por Hande, deseándole que encontrara la felicidad. Otros, en cambio, se mostraron escépticos, argumentando que Mehmet era demasiado mayor para ella o que, simplemente, no era el hombre ideal. Las redes sociales se inundaron de comentarios y debates, con defensores y detractores de la nueva relación. Algunos incluso compararon a Mehmet con Kerem, buscando similitudes y diferencias. Kerem, por su parte, fue vinculado con la actriz, otra estrella de las series turcas con una gran legión de fans. Los rumores se intensificaron después de que ambos compartieran algunas fotos en redes sociales, mostrando una gran complicidad. La reacción de los fans fue aún más intensa que con Hande. Muchos se sintieron traicionados, argumentando que Kerem y Demet no hacían buena pareja. Otros, en cambio, se mostraron entusiasmados, deseando que el romance fuera real. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fans de Hande y Kerem enfrentándose entre sí. Las comparaciones entre Hande y Demet fueron inevitables, y se analizaron minuciosamente cada detalle, desde sus estilos hasta sus personalidades.
Esto, por supuesto, avivó aún más la llama del chisme y de la especulación. ¿Era realmente el fin del amor? ¿O solo un capítulo más en la vida de dos estrellas? Pero, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? En primer lugar, que la vida de las celebridades, aunque parezca glamurosa y perfecta desde fuera, es tan compleja y llena de desafíos como la de cualquier persona. Las agendas apretadas, la presión constante, el escrutinio público, todo eso puede afectar una relación. La falta de privacidad, la exposición mediática, la dificultad para llevar una vida normal, son factores que pueden generar estrés y tensión en cualquier pareja, y más aún en una formada por dos personas famosas. Los viajes constantes, las grabaciones maratonianas, las entrevistas, los eventos sociales, todo eso reduce el tiempo que tienen para estar juntos y para fortalecer su relación. En segundo lugar, que los rumores y las especulaciones son inevitables en este mundo. Es importante tomarlos con cautela, no creer todo lo que leemos o escuchamos. La prensa del corazón a menudo exagera, distorsiona y manipula la información para generar más impacto y vender más ejemplares. Las redes sociales, por su parte, son un caldo de cultivo para los rumores y las noticias falsas. Es fácil crear una cuenta anónima y difundir información sin contrastarla ni verificarla. Por eso es fundamental ser críticos y no dejarnos llevar por las emociones. Y por último, que el amor, a veces se acaba. Y aunque duela, es importante respetar las decisiones de las personas, aunque nos decepcionen. El amor no es una ciencia exacta, y no siempre es para siempre. Las personas cambian, las circunstancias cambian, y a veces, las relaciones llegan a su fin. Es importante aceptar esa realidad y desear lo mejor a quienes fueron importantes en nuestras vidas. La madurez emocional implica aceptar las pérdidas y aprender de ellas. Ahora bien, volviendo a la noticia del 24 de septiembre de 2025, es importante destacar el impacto que tuvo en el mundo del entretenimiento turco y en la industria de las series. Hande y Kerem, como pareja, eran una marca. Eran una fuente de ingresos para muchas empresas, desde marcas de ropa hasta patrocinadores de eventos. Su imagen conjunta era muy valiosa, y su separación generó un impacto económico significativo. Las marcas que los patrocinaban tuvieron que replantear sus estrategias de marketing, y algunas incluso decidieron romper sus contratos. Los eventos en los que solían participar juntos dejaron de contar con su presencia conjunta, y los organizadores tuvieron que buscar alternativas. Su separación, por lo tanto, afectó a todo su entorno profesional. Los agentes, los publicistas, los maquilladores, los estilistas, todos ellos vieron cómo su trabajo se veía afectado. Incluso el rodaje de algunos proyectos en los que estaban involucrados se vio afectado, ya que la tensión entre ellos podía llegar a afectar el ambiente laboral. Y por supuesto a sus fans, que veían en ellos un ejemplo de amor y felicidad. Los fans, que habían seguido de cerca su relación, se sintieron defraudados y decepcionados. Muchos dejaron de seguir sus cuentas en redes sociales, y otros se mostraron muy críticos con sus decisiones. La separación de Hande y Kerem supuso un duro golpe para la imagen de Love is in the Air, y muchos fans dejaron de ver la serie con la misma ilusión. Además, la noticia de su ruptura sirvió de lección para muchos. Nos recordó que a pesar de la fama y el éxito, las personas siguen siendo personas, con sus sentimientos, sus sueños y sus problemas. Nos recordó la importancia de la privacidad y el respeto, incluso en un mundo donde todo parece estar expuesto. La exposición mediática constante, la falta de privacidad, el acoso de los paparazzi, son situaciones que pueden generar ansiedad y estrés en cualquier persona. Es importante, por lo tanto, respetar la decisión de las celebridades de mantener su vida personal alejada de los focos. Y hablando de esto, me gustaría compartir algunas reflexiones personales sobre el tema. Como alguien que sigue de cerca el mundo de las series turcas y que admira el trabajo de Hande y Kerem, me entristeció mucho la noticia de su separación. Siempre es doloroso ver el final de una relación, especialmente cuando parecía tan perfecta. Pero al mismo tiempo creo que es importante respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus futuros caminos. Espero que ambos encuentren la felicidad y el éxito que merecen, ya sea juntos o por separado. Creo que lo importante es que sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas. Y ahora, para finalizar, quiero hacerles una pregunta: ¿qué opinan ustedes sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Creen que fue por diferencias en sus agendas, por infidelidad, o por otras razones? ¿Cómo creen que ha afectado su carrera profesional?
Creen que volverán a trabajar juntos en el futuro. ¿Creen que encontrarán la felicidad con sus nuevas parejas? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Compartan sus teorías. Quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema, y me encantaría leer sus opiniones. Y con esto hemos llegado al final de nuestro vídeo sobre la impactante noticia de Hande y Kerem. Hemos analizado los hechos, los rumores, las especulaciones. Y sobre todo hemos reflexionado sobre lo que significa esta separación para el mundo del entretenimiento y para sus fans. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya resultado interesante y entretenido. Si fue así, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver este vídeo, por su tiempo y su atención. Siempre es un placer compartir con ustedes las últimas novedades y los chismes más jugosos del mundo de las celebridades. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es una serie turca. Llena de drama, romance y muchas sorpresas. Hasta pronto.